Y si les digo que dentro de las notas de uno de los compositores más radicales del siglo XX se esconde una especie de rompecabezas, un código secreto que en realidad revela una lección importantísima sobre qué es la creatividad. Vamos a descifrarlo. A ver, a primera vista esto parece, pues, la tarea de un estudiante, ¿no? Toda llena de correcciones en rojo. Pero estas marcas son más que eso, son pistas. Pistas que nos hablan de una tensión, una lucha entre la disciplina y la libertad. Es un misterio, y la idea es que lo resolvamos juntos. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Porque el maestro era Arnold Schoenberg. Sí, el mismo Schoenberg, el revolucionario que, digamos, liberó a la música de sus reglas tonales. Y resulta que también era un profesor increíblemente estricto de las normas más antiguas. O sea, ¿cómo se entiende eso? ¿Por qué? Bueno, la respuesta está en ver la música como una conversación. Exacto, una conversación, pero no con palabras, sino con notas. Y para entenderla, tenemos que meternos en una de las disciplinas más antiguas y rigurosas que existen en la música, el arte del contrapunto. Imagínense a dos personas hablando. Cada una tiene su propia línea de pensamiento, su propia voz, su forma de expresarse. Pero juntas crean un diálogo que tiene sentido, que es coherente y que enriquece. Bueno, eso en esencia es el contrapunto. Cada melodía o voz es independiente, pero la verdadera magia está en cómo interactúan entre sí. Toda buena conversación necesita un punto de partida, un tema central. En el contrapunto, a ese tema se le llama cantus firmus, que de latín significa canto fijo. Es la melodía base, como los cimientos sobre los que se va a construir todo el diálogo musical. Y aquí lo tenemos, una simple línea de notas. Este es nuestro tema de conversación. La tarea del estudiante entonces es añadir una segunda voz, crear un diálogo. Pero ojo, no de cualquier manera, porque para esto hay reglas, y son muy estrictas. El primer gran desafío es la armonía, o sea, ¿qué notas pueden sonar al mismo tiempo sin que todo sea un desastre? Pensemos en esto como si fueran las reglas básicas de etiqueta para que una conversación sea agradable y no un griterío sin sentido. Es que en la música, como en un buen diálogo, hay momentos de acuerdo y momentos de tensión. Los intervalos consonantes son precisamente eso, el acuerdo. Suenan resueltos, estables, como que todo está en paz. Las disonancias, por otro lado, son la tensión, el desacuerdo que pide a gritos una resolución. Para empezar, Schoenberg exige que casi todo sea acuerdo, pura consonancia. Estos intervalos son los únicos bloques de construcción permitidos al principio del ejercicio. Son las combinaciones de notas que van a crear esa base sólida y estable. El estudiante tiene que usar solamente estas piezas para construir su segunda melodía sobre el cantus firmus. No hay más. Pero claro, la armonía es solo el comienzo. El verdadero arte, el truco, está en el movimiento. No solo importa qué notas suenan juntas en un momento dado, sino cómo las voces viajan de un punto a otro. Y en este viaje hay una regla que es inquebrantable, un verdadero pecado capital musical. Este es el mantra, el objetivo principal de todo el ejercicio, la independencia de las voces. Cada melodía tiene que tener su propia identidad, su propia personalidad, por así decirlo. Ninguna puede ser simplemente la sombra de la otra. Y esto nos lleva ahora sí al gran pecado capital del contrapunto, las quintas y octavas paralelas. Cuando dos voces se mueven en la misma dirección manteniendo esta distancia exacta, ¡pum!, pierden su independencia. Se fusionan, suenan huecas y la conversación sencillamente se rompe. Escuchen esto con atención porque este es el sonido del error. En lugar de tener dos melodías ricas que se entrelazan, que conversan, oímos algo torpe, ¿no? Es casi como una sola voz con un eco extraño. Se perdió por completo la riqueza de la conversación. Entonces, ¿cómo se evita este pecado? Pues con una solución que es tan elegante como lógica. El movimiento contrario. Es simple. Si una voz sube, la otra baja. De esta manera cada una sigue su propio camino, mantiene su identidad y de paso hace que el diálogo musical sea muchísimo más interesante. Miren, la diferencia es sorprendente. Primero escuchemos el error a la izquierda, el movimiento paralelo. Ahora la solución a la derecha, el movimiento contrario. ¿Se dan cuenta? La diferencia no es solo teórica, se oye, se crea una textura mucho más rica, más dinámica. Esto sí que suena a una verdadera conversación. Bueno, después de tanta disciplina, de tantas reglas, de tantos no hagas esto, ¿cuál es la recompensa?
¿Qué es lo que surge cuando un estudiante por fin domina todas estas restricciones? Escuchen este resultado final. A ver, son dos melodías súper simples, pero juntas, respetando todas estas reglas tan estrictas, crean algo que es hermoso y completo. Ninguna voz domina a la otra. Ambas son independientes y al mismo tiempo están en perfecta armonía. Han encontrado la libertad dentro de la estructura. Y este es el gran secreto. Las reglas no eran una jaula, para nada. Eran más bien un cauce, un camino. No estaban ahí para limitar la creatividad, sino para guiarla. Obligan al músico a buscar soluciones más ingeniosas, más elegantes, a enfocarse en la belleza de la interacción. Lo que nos trae de vuelta a nuestra pregunta del principio. ¿Por qué el hombre que rompió con la tonalidad estaba tan obsesionado con enseñar estas reglas de hace siglos? La respuesta, la verdad, es profunda. Schoenberg sabía que para romper las reglas de una forma que realmente valga la pena, primero tienes que dominarlas. Tienes que entender por qué existen, cuál es su propósito. La verdadera innovación no nace de destruir el pasado, sino de construir sobre sus cimientos más sólidos. Lo que Schoenberg les enseñó fue a pensar estructuralmente, a valorar el equilibrio y la claridad por encima de todo. En el fondo, les dio las herramientas para que su futura revolución musical no fuera un simple caos, sino un nuevo tipo de orden, uno mucho más audaz. Y esto nos deja con una pregunta que va mucho más allá de la música. El código secreto de Schoenberg nos revela que quizás la verdadera libertad creativa no nace de la ausencia total de reglas, sino del dominio de estas, que es la estructura, por más paradójico que suene, la que al final nos da las alas para volar.